Licencia, dicen como dicen los Sasi, siete rayos. Dice, va con licencia. Dice, Kisi Musenga. Va con licencia, Mayanquere. Senteyandoki. Va con licencia, Sambiampungo, Nueve Saya. Va con licencia, Viento Malo, Malongo. Va con licencia, Nueve Uña. Dicen, Careajo. Dice, va con licencia, Quimasa Cuatro Bien, va con licencia, Cabo Guerra Tetetetien, va con licencia, en Pungo en Pumba, va con licencia, Tatacañengue, va con licencia, Ucambe, va con licencia, Soquinacue, va con licencia, Quilanga en Pungo, va con licencia, Marufinga Marihuanga, va con licencia, todo fumbe que cuenta, dicen ganga, dice va con licencia, dice los propios dicen tango, dice los propios dicen lemba, los propios dicen quele, los propios dicen zulo, va con licencia, musilango, dice va con licencia, guatariamba, dice va con licencia, lucero madrugada, va con licencia, todo fumbe que cuenta en ganga, cheche, bacheche, cuña, lemba, naribe, sangre fumbe, va con licencia, en Dundu, dice, va con licencia, todo cuenta en cheche, dice bacheche, dice arriba el ganga. Sasi, siete rayos, como es conocido en las reglas congas del Palo Mayombe, se dice que esta deidad lanza piedras, meteoritos para la tierra, y estos son utilizados por los ganguleros que tienen un candango de Sasi, siete rayos. A pesar de la matari que utiliza el gangulero, la matari de Sasi, siete rayos, también a la enganga de siete rayos le podemos poner un meteorito. Según las trascendencias de los negros africanos, esta piedra tiene gran virtud y es utilizada en la religión para afianzar la fuerza y el poder que tiene Sasi, siete rayos. Siete rayos es un buen guerrero
y mata tirando flecha, también mata con relámpago y con candela. Por eso dicen que es el dueño de la guerra. Es por eso que todo lo que dispare pertenece a 7 rayos. A pesar que pertenece y es dueño de la ceiba, también de la palma real y del framboyán, también dueño de los tambores, de la pólvora, de la fula, del pino y la caoba, del álamo. Y, sobre todo, vence la guerra. Por eso decimos que cuando entregamos un macuto y lo entrega a un hijo de Isasi Sasi 7 rayos, ese macuto, ese resguardo, va a tener el poder y la fuerza que necesita ese resguardo para vencer la guerra que tiene la persona. Es por eso que Isasi Sasi es el dueño de la guerra, es el dueño de la fula, de la pólvora, de las flechas, y todo lo que se dispare en la guerra tiene que ver con Isasi Sasi 7 rayos. También se dice que es mentiroso, que quiere mucho a los niños y, sobre todo, las mentiras se le convierten en verdad. Es por eso que Isasi Sasi 7 rayos es venerado como un guerrero, también es bailador y, sobre todo, le prohíbe a las mujeres que toquen sus tambores. Los padres en ganga siempre protegen sus fundamentos o gusa en dundo o candango. Los espíritus deciden los trazos para obedecer al padre en ganga. Cuando se está haciendo los rituales, todo tiene que permanecer callado, si no son sacados del cuarto inmediatamente, no hay marcha atrás. Te dicen fuera. Tener las velas encendidas es guiar a los espíritus por la oscuridad, ya que sabemos que los espíritus viven en tinieblas. Los inquisi espíritus obedecerán los trazos que hace el padre en ganga, garantizando el privilegio de que los espíritus lo escuchen. Eso significa que cuando usted hace trazo, los espíritus están atendiendo y escuchando lo que usted está haciendo o mandando hacer. De lo contrario, si no hay trazo, los espíritus en ningún momento van a atender ni van a escuchar el pedido o el trabajo que usted quiere que haga el espíritu. Por lo tanto, es importante conocer todas estas partes fundamentales de la religión para tener, como dice, una idea de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Mantenemos siempre el orden religioso porque eso nos enseña a seguir en esta religión. Lo damos en sacrificio cualquier animal, un ensusu, un gallo, un ensusu zambi, una paloma, un ensusu moana, una gallina. Cuando damos en sacrificio un meme, un chivo, tenemos siempre al gallo, al ensusu, limpiarle el pico, lavarle el pico y las patas para que entre sin arrastre a la enganga. Cuando damos de comer un meme, un chivo, tenemos que lavarle el hocico del animal y las patas para que no traiga arrastre a la enganga. Los padrinos, cuando están en el cuarto de consagración en el Munanzo Congo y dan sacrificio a un animal, con el mismo animal
le hacen una cruz de sangre en la frente para así proteger a los ahijados. Estos son formas primitivas que siempre se han usado y se están haciendo siempre en la religión. Siempre en los sacrificios tiene que haber aguardiente, vino seco, encese. No puede faltar nunca que se pinte un Iyaquimbungulá, un cuatro vientos. Desde ese signo o desde esa patipemba se comienzan los rituales. O sea, que el cuatro vientos, el Iyaquimbungulá, es parte importante de las consagraciones, de los sacrificios que se hacen al Antenganga. Y es por eso que el gangulero pinta este trazo, el Iyaquimbungulá, en cuatro vientos, porque este representa al lucero y abre los caminos de todas las ceremonias o consagraciones que se están haciendo. El Iyaquimbungulá en cuatro vientos es el signo que puede permanecer pintado lo mismo atrás de la puerta que al costado del enganga, que alante del enganga. Ese signo siempre da el balance de la ceremonia que se están haciendo, y es por eso que es tan importante un Iyaquimbungulá, un cuatro vientos, en representación del cuyo lucero. Realizar formas primitivas que nos enseñan cómo nosotros tenemos que mantenernos o realizar los trabajos o en Sara en el Munanzo Congo es parte importante de lo que nosotros debemos aprender para en un futuro tener ese desenvolvimiento que se nos puede estar presentando porque estamos realizando y entrando por una línea recta al comienzo del ensara o trabajo que realizamos. Nosotros podemos presentar un muñeco de tela que representa a la persona. Nosotros podemos hacer un muñeco brujo que representa a la persona con encangre y mazango con hoja de maíz. Nosotros podemos realizar trabajo en contra de nuestro enemigo o a favor de una persona en base a lo que nosotros podemos realizar. Podemos hacer un trabajo con quimbanza, con hierba pata de gallina, y así también hacemos un muñeco que va a representar del tiempo Congo de Tambatilanga. Los muñecos brujos que se hacen pueden tener diferentes jerarquías. Estos muñecos que se hacen con encangre y mazango, con hojas de maíz, son importantes en las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Mantener siempre el orden religioso basado en lo que el gangulero hace, ya que el gangulero también es un artesano. Por lo tanto, un gangulero que sabe no manda a buscar un muñeco para hacerle un trabajo, simplemente hace el muñeco con la ropa que le traen sudada de la persona, y esto va a transmitir mejores corrientes al ensara o trabajo que usted está haciendo. Si determinamos claramente cómo es que debemos trabajar, es parte esencial de que conozcamos qué es lo que nosotros podemos hacer en las reglas congas del Palo Mayombe y lo que no debemos hacer. Si nosotros realizamos un muñeco o hacemos un muñeco brujo con el cangre y mazango, esto va a dar mayor fortaleza al trabajo que usted hace, y sobre todo ya que el encangre y mazango pertenece a Cowayende, y es bueno saber que podemos trabajar también con esta deidad. Trabajamos o ensaramos estas formas primitivas
que siempre nos van a dar el conocimiento para nosotros ser mejores ganguleros. Lo que queremos es que esta religión no vaya en decadencia como lo ha estado haciendo últimamente. Queremos dar a conocer formas primitivas para que los religiosos, los ganguleros, las yayis o los tatas o los engueyos puedan tener más camino para ellos poder desenvolverse en estas reglas congas del palo mayombe afrocubano. Toda ensara que hace un gangulero lleva concentración. Esto significa que cuando se está haciendo una ensara, se está callado para recibir las acciones y los espíritus por medio de las patipembas o signos que nosotros estamos invocando. Para realizar todos estos tipos de rituales, tenemos que tener esa paciencia y saber los pasos a seguir que tiene que hacer un gangulero para realizar las diferentes ensaras o trabajos que él quiere implorar en base a los conocimientos que puede tener, aquellos conocimientos que dejaron sus padrinos, aquellos conocimientos que han ido aprendiendo a través del tiempo en el palo mayombe afrocubano y tener así ese poder que se necesita en estas formas primitivas que datan de cientos de años. Ya sabemos que palo mayombe llega a Cuba a principios de 1565 a 1665 aproximadamente, y que después de la guerra de independencia de Cuba contra los españoles, esta religión se fue incrementando mucho más y, según las historias y los cuentos que existen, palo mayombe llevó un proceso desde que fue llegado a Cuba hasta los días de hoy, ya que estas engangas fueron construidas en la tierra, fueron construidas en mocitete, tronco de árboles, también en caparazones de jicotea, y fueron modificándose hasta los días de hoy en caldero de hierro de 3 patas y fueron pasando también en caldero sin patas, al cual los ganguleros o los religiosos cocinaban y hacían la comida en esas cazuelas de hierro que después eran utilizadas para hacerle una enganga, para que así no faltara la uria, la comida a los religiosos. Lucero, como hemos explicado unas cuantas veces, es el que abre los caminos del trabajo que hace el tata, que hace la yayi, que hace el tataíta, y sobre todo abre los caminos de la enganga. Con Lucero usted puede trabajar con cualquier deidad que usted quiera, porque él es compatible con todas las deidades. Es un engusa endundu, es como un guardiero. Y este Lucero, en este caso el Lucero Girundi de la enganga tulumana, puede ser representativo con todos los endundos o engusa endundu para poder trabajar con él. Él puede trabajar independiente o puede trabajar con la enganga. Ya hemos dicho que Lucero no se entrega solo. Lucero se entrega con la enganga. Por lo tanto, Lucero va a abrir los caminos de la enganga y del trabajo que hace el tata o la yayi. Lucero juega un papel importante en todas las ensadas que se hacen, pues se utiliza su signo, el Iyaquimbungulá, que es un balance al trabajo que usted está haciendo. En base al trabajo que usted hace o la patipemba que usted utiliza, entonces usted puede abrir los caminos cuando usted está haciendo una ensara basada en Lucero o basada en cualquier deidad, ya que se representa el primer signo del Iyaquimbungulá,
en cuatro vientos, hasta en la yunta o clavo de línea que se amarra a la talanquera en base a una cadena que se pone de lado a lado, utilizan el signo el Iyakin Bungulá. Muchas ensaras o trabajos trabajan con el Iyakin Bungulá con el signo o patipemba de cuatro vientos. Esto va a abrir los caminos del trabajo que se hace. Cuando usted trabaja con lucero y lucero tiene su enganga, lucero puede trabajar o en Cuyo, o lucero madrugado, lucero mundo, lucero monte, puede trabajar independiente a la enganga y a la vez puede trabajar en engranaje con la enganga hasta el guronfinda en cuatro vientos. El signo que se le pone es el de que representa a lucero, 2 ceros y 2 bisongos. Las diferentes formas que tiene el gangulero de trabajar, basado en los encangres y mazangos, basado en mazangos, como hemos dicho, pueden haber mazangos de guerra, mazangos para enfermar a una persona, mazangos para amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas, mazangos para amarrar las 4 esquinas del monte, o mazangos para tener amarrada las 4 esquinas de enfinda del cementerio. Los trabajos malongos pueden ser utilizados con tierra de entoto o tierra de enfinda o tierra de cunalombo o tierra de monte. Los trabajos o la ensara que se hacen van a determinar la forma primitiva al cual usted trabaja. Trabajar con caña de azúcar, musenga, puede ser representativo con el encuyo, lucero, y es fundamental que el lucero siempre esté en muchos trabajos que realiza el tata o la yayi. Lucero juega un papel importante. Yo particularmente, que soy hijo de lucero, sé que es importante trabajar con lucero para realizar muchas ensaras que se hacen. A principio, que no sabemos, podemos pintar simplemente un Iyakin Bungulá, un 4 vientos, y esto nos va a dar la fortaleza para poder proseguir en la ensara o trabajo o lo que nosotros vamos a pedir a la enganga. Es la puerta que se abre y es el balance de su propio Munanzo Congo. Si usted no tiene un balance en el Munanzo Congo, entonces usted simplemente no va a poder realizar los trabajos necesarios. Usted hace un 4 vientos para abrir los caminos de la enganga, para abrir los caminos de la ensara que hace el tata o la yayi, y esto va a abrir los caminos también de los inquisi o espíritus que trabajan en la enganga. La matare de Sasi Sasi 7 rayos también, siempre la importancia que tiene una matari. Esto significa el corazón del candango de Sasi Sasi 7 rayos, la matari o la piedra fundamental de un fundamento de enganga o de un candango, cazuela de barro, juega esa parte importante en la construcción de una enganga o un candango. El gangulero implora a Lucancasi, a Candiampembe, en el mundo cariré, a Cachanga, a todos los nombres que tiene el Dios de las malas artes al trabajar nosotros con ellos, a ensarar con ellos. Las limpiezas en Cunalombo siempre son parte importante de los trabajos que puede hacer el tata o la yayi a sus ahijados. Es por eso que siempre el gangulero realiza trabajo en Cunalombo, en el monte, porque trae al ahijado mejores corrientes, porque el gangulero también puede recibir o percibir algunos espíritus que pueden ser llevados para la enganga, y como es natural, en los montes de Cuba puedes buscar semillas, puedes buscar palos,
puedes buscar hierba y puedes buscar muchas cosas, hasta te pueden encontrar fundamentos que han enterrado algunos religiosos en Tambatilanga del tiempo Congo, que han enterrado en el monte, y usted se lo pueden entregar o dárselos. Trabajar en Cunalombo siempre nos da esa fuerza y ese poder basado en los conocimientos que tiene un tata o que tiene una yai. Los engueyos no pueden hacer estos trabajos. Los engueyos simplemente tienen que dedicarse a aprender para después tener una consagración, o que lo fragallen, que lo rayen. Como dicen, en la religión no se abaquiña, eso se hace en los obonecos, en los abacuás. Eso, los ganguleros se consagran o se fragallan. Se consagran quiere decir que se van a rayar, o fragallarse que lo van a rayar. Es lo mismo, pero en diferentes términos, porque últimamente están utilizando términos en la religión del palo mayombe que no son aceptados por ningún religioso que conoce sobre estas formas primitivas del palo mayombe afrocubano. Verdaderamente, Lucero trabaja de diferentes maneras. Siempre las ofrendas con lucero pueden ser también con musenga, con caña de azúcar, o cuando hacemos cualquier trabajo en el monte también invocamos a Lucero Monte, para que ayude a esta persona al desenvolvimiento, a cambiar su vida y a alejar todas las cosas malas que se le pueden presentar a cualquier persona en el término de su vida. Las limpiezas son fundamentales, pero tenemos que saber hacerlas, porque nos recibimos el arrastre de esa persona. Al hacer mazango, podemos hacer mazango para el amor, podemos hacer mazango de guerra, podemos hacer mazango para enfermar a una persona, podemos hacer mazango para destruirle a una persona, para amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas, y muchos mazangos más que existen y que son fundamental en el conocimiento que tiene un gangulero a realizar cualquier ensara o trabajo que hace. Ahora usted va a tener una guerra con una persona y usted tira mazango a esa persona cerca de la puerta de su casa, y muchas veces muchos ganguleros lo tiran a la azotea cuando son esas casas en Cuba que son bajas y que no son edificios de 30 pisos, como lo hay aquí en los Estados Unidos. Pero se lo tiran en la calle o lo esconden en un jardín que tenga ese edificio adelante, y cada vez que la persona pase por ese lugar, los espíritus van a estar arriba de él, proporcionándole todas las cosas que ese gangulero ha pedido, si son buenas o malas. Los mazangos son parte importante en los trabajos que hace un gangulero. Si no hay mazango, no hay guanga, no hay guerra. Tienen que amarrar la mamba ciré con mazango, tienen que amarrar la cunalombo hasta con mazango, o en finda amarrarlo con mazango. Las ceremonias o limpiezas que se hacen en Cunalombo y en monte siempre son fundamentales. Trabajar en Cunalombo nos representa el poder y la fuerza que transmite la propia naturaleza al gangulero que hace el trabajo, o al gangulero que le están haciendo el trabajo, o la persona que le están haciendo esa ensara. Cuando vemos una vela pintada de esa manera con círculos, significa que no puede acercarse ningún espíritu, nada más que el espíritu que está en las ensaras. Porque cuando nosotros hacemos cualquier trabajo o ensara y prendemos una vela, los espíritus que van vagando también vienen a alimentarse del ensara o trabajo que usted está haciendo. Y al tener esas muecas que tiene la vela alrededor, esos círculos negros, significa
que no hay espíritu que se pueda acercar al trabajo que usted está haciendo. Porque muchos trabajos que usted está haciendo para hacerles bien a una persona, vienen espíritus, como son espíritus, se acercan a ver lo que están haciendo de curioso y ellos entonces se alimentan de la misma empemba o vela que usted prendió y ellos mismos están alimentándose de ese trabajo que usted está haciendo, pero a la vez, como son espíritus que son errantes, que están vagando, pues simplemente le está dejando malas acciones a sus trabajos. Y eso, cuando usted está haciendo una ensara malongo, puede ser aceptado, pero cuando usted está haciendo una ensara de ensamble para purificar a la persona, para darle una nueva vida, para tener esa persona más desenvolvimiento, para quitarle la envidia, para quitarle la brujería que tiene, para quitarle las malas acciones o los espíritus que ha recibido o arreo que le han mandado o brujería que le han hecho, entonces eso es fundamental, muy malo para el religioso que está haciendo la ensara o el trabajo, porque le transmite esos espíritus, malas acciones a las buenas acciones que usted está tratando de unir para limpiar a la persona. Qué bueno es saber que esta religión te puede transmitir buenas acciones cuando el gangulero utiliza esta religión para hacer el bien. Ahora, nosotros también enseñamos ensaras malongo para que las personas también en un momento determinado puedan defenderse de la brujería que pueden hacer los otros. El güiro de arreo también pertenece a Isasi Sasi 7 rayos. Sabemos que el güiro de arreo, llamado Huenquén Tuya Cumbamba, pertenece a Isasi Sasi porque es como especie de un cañón, para ponerle un ejemplo, que dispara y todo lo que dispare pertenece a Isasi Sasi. La candela también pertenece a Isasi Sasi 7 rayos y la pólvora 7 rayos es el dios de la pólvora y es por eso que tenemos que saber las piezas a quién pertenece hasta cuando hacemos un embotellamiento. Esto se hace con Isasi Sasi 7 rayos porque él vence la guerra, porque es el rey de la guerra y sobre todo podemos aplacar a cualquier inquisi malongo con Isasi Sasi 7 rayos. Y esto también tenemos que aprenderlo porque muchas veces embotellamos a un espíritu y no sabemos a quién pertenece cuando embotellamos a un espíritu. A pesar de que lo podemos mandar para Quiburé, para Madre de Agua, o lo podemos mandar para el mar, pero también lo podemos enterrar, o lo podemos enterrar en el monte, o lo podemos enterrar el embotellamiento, dejarlo en la enganga o enterrarlo en el cementerio, en finda, y así puede suceder. Cuando embotellamos a un kisi, a un espíritu, es porque este espíritu casi siempre tiene obsesor. Estos son los espíritus que usted los recoge y a la semana vuelve con la persona, porque usted no lo embotelló. Pero a la vez que usted embotella el espíritu, eso es el trabajo más aterrador que puede tener un espíritu, y cuando lo tiras para mal, sabe que más nunca regresará a la tierra. Por eso embotellar a un espíritu solo se hace cuando son espíritus violentos. También el espíritu se embotella cuando un espíritu violento y se tiene al lado de la enganga, y esto se pueden hacer con paños negros. Y se tiene por muchos años y después se destapa ese espíritu, se pasa ese espíritu y va a servir de inquisi de enganga como un espíritu violento, es un espíritu fuerte, lo vamos a utilizar nosotros como inquisi de enganga. Y esto, claro, lleva conocimiento
según yo le he dicho a ustedes, según ustedes van avanzando en la religión, ustedes van teniendo más conocimiento y aprendiendo cómo podemos trabajar con los inquisis de Nganga, los inquisis que recogemos o los espíritus que nos arrean y que nosotros los embotellamos. Muchas veces le damos camino, pero muchas veces nos quedamos con esos espíritus. Inquisis de Nganga. Cuando usted da un animal a la Nganga, tiene que estar completo. No le puede faltar pluma, ni le puede faltar la mitad del pico, que esté completo. No le puede faltar las espuelas. Las Ngangas lleva su medida en una soga fina para que no le cojan su tamaño y le hagan brujería por ahí. Por eso que usted tiene que tener su tamaño en una soga fina en la Nganga para que no le hagan trabajo de esa índole a usted. O sea, que todas las Ngangas llevan su medida para que no le puedan hacer brujería tomando la medida que usted tiene, haciéndole una ensara malongo. Y eso muchos canguleros no lo saben y por lo tanto transmitimos estos conocimientos para seguridad de aquel que tiene una Nganga y trabaja estas fuerzas ocultas. Como hemos dicho, el Güenqué en Tuya Cumbamba es el huiro de arreo que sirve para arrear con entumbo alcohol. Tenemos que tener cuidado con él porque nos puede explotar también y nos pueden quemar. Por lo tanto, también arrear con fula es una de las formas también primitivas al cual usamos en el palo mayombe, el tatalamba, utilizando espíritus simbiricú, que son espíritus buenos que ayudan a la persona al progreso y lo ayuda al desenvolvimiento en su vida cotidiana. Utilizar formas primitivas de ensamble son buenas también. No siempre se utiliza malas artes para realizar trabajos que pueden estar acarreando arrastre al gangulero. Por eso muchos ganguleros de Tambatilanga, el tiempo Congo, se dedicaban simplemente a tener espíritus simbiricú, que son espíritus buenos. Prende fula en la mano. Sirve también para arrear inquisis de Nganga. Si bien las formas primitivas, invocando a Lucancasa, Candiampembe, al dios de las malas artes, también pueden acarrear graves consecuencias. La Matari de Isasi Sasi 7 rayos. Esta Matari es fundamental, a pesar que es negra, se ve de un color verdoso porque tiene puntos también verdosos y a pesar que a simple vista tú la puedes ver que es de color negro, pero también tiene cierto verdor que al unirse todos esos puntos refleja tal como es esa Matari. Las ensaras con musenga son representativas también del lucero. Los embotellamientos pertenecen realmente a Isasi Sasi 7 rayos. Cuando hay un espíritu, un inquisi de Nganga que no quiere ceder, entonces ese espíritu se embotella, pero se tapa con una tela roja y así estamos llamando, implorando a Isasi Sasi. Las flechas también que tiene son de 7 rayos. 7 rayos, conocido también como Isasi Sasi en la representación de las formas primitivas más auténticas. Se dice que siempre han existido candangos de Isasi Sasi 7 rayos, que los convenios o tratados en diferentes gangas fueron después de la de 7 rayos Isasi Sasi. Cuando prendemos fula, 7 rayos
es el dios de la pólvora. Y cuando nosotros arreamos con pólvora, lo estamos haciendo también con Isasi-Sasi 7 rayos. Es por eso que tenemos que conocer estos puntos de vista en la religión, porque nos enseña con quién nosotros estamos trabajando. Si nosotros arreamos con fula, con pólvora, o arreamos con entumbo, alcohol, lo estamos haciendo con Isasi-Sasi 7 rayos. Que tú puedes arrear con Lucancasi, también puedes arrear con Lucancasi porque también está representado en la candela, el dios de las malas artes. Pero 7 rayos, Isasi-Sasi, es el dueño de la pólvora y todo lo que se dispara tiene que ver con Isasi-Sasi 7 rayos. Un cañón es de 7 rayos porque dispara candela y esa es la representación, a pesar de que sea de metal de hierro, que representa Sarabanda, pero cuando dispara estamos haciendo representación de Isasi-Sasi 7 rayos. Dice que Isasi-Sasi 7 rayos tira piedra, que son las piedras fundamentales de rayos, como la que enseñamos anteriormente, y también los meteoritos. Los meteoritos pertenecen a Isasi-Sasi 7 rayos, por eso que un candango de 7 rayos también lleva meteoritos. Claro que esto todos los anguleros no lo tienen, pero sí pueden existir algunos, sobre todo en África, que sí tienen esta piedra como una piedra poderosa y llena de virtudes, y es amada y querida por muchos africanos en África. El Tatalamba, en la representación de las patipembas, o cuando vamos a embotellar un espíritu que realmente invocamos a 7 rayos, a Isasi-Sasi. Porque muchas personas pueden embotellar el espíritu, pero no, porque nosotros lo metemos para Quiburé, para que Madre Agua la coja. Sí, está bien, pero cuando vamos a coger el espíritu, lo va a coger otro espíritu, otro mensajero, que en vida era hijo de 7 rayos, y ese es el que va a cogerle al espíritu. Los candangos de 7 rayos, de Isasi-Sasi, del Tatalamba, en las diferentes representaciones, ahora el 4 de diciembre, es celebración de Santa Bárbara Bendita, y por eso estamos dando temas religiosos que pueden dar fe y conocimiento a todas las personas que lo estén viendo. Trabajar formas primitivas es lo más importante que puede tener una persona. Trabajar con espíritus simbiricú, que son espíritus buenos, que están en la enganga, pero son espíritus buenos. Y estos espíritus que son traídos por el propio Nsambi para que usted tenga suerte, para que usted tenga buena vida en su vida cotidiana. Estos espíritus se trabajan y son espíritus simbiricú, que son los espíritus también que llevan los macutos o resguardos. Los espíritus simbiricú son espíritus buenos que siempre van a ayudar a la persona a todo lo que haga esa persona, poniéndole buenos caminos, quitándole de arriba las malas acciones, quitándole la brujería, la envidia, los malos pensamientos, quitando de arriba a las malas personas que se le pueden pegar, y a la vez tratando de que lleguen a usted mejores personas, y todo eso lo hace un resguardo, un macuto. Un macuto también lo cuida de la brujería, de los malos pensamientos, como dijimos, de aquellas personas que siempre tienen mal pensamiento con usted. 7 rayos y Isasi-Sasi también juega un papel importante
en los caminos de algunas personas que son hijos de Isasi Sasi 7 rayos. La forma más auténtica, antes nunca visto, es presentada siempre por el Tataí Tiraca, el único gangulero que ha hablado tantas cosas sobre esta religión, claro, por supuesto, sin entrar en los secretos de la misma. Si ahora nosotros estamos haciendo un trabajo con Encangri Mazango, embotellando a un espíritu que también le vamos a dar candela, ¿a quién representa la candela? A 7 rayos y Sasi Sasi. Y por esa razón tenemos que saber cómo nosotros embotellamos un espíritu y por qué camino lo estamos haciendo. Y esto es parte que nunca lo hemos hablado, pero hoy estamos dando esa expresión para que todos tengan ese conocimiento. El Tata Lamba, el Tata Nganga, como dicen, que significa un sacerdote de las reglas congas del Palo Mayombe. Como dicen, los ganguleros nunca tecian, los ganguleros nunca se echan para atrás de lo que hacen. Los ganguleros dan agradecimiento a sus inquisis de Nganga, a sus espíritus, a sus infuiri, para que nuestros espíritus también nos ayuden a nosotros. Nosotros no podemos hacer trabajo y no tener una ofrenda con los espíritus que nos están ayudando, con los espíritus que trabajan con nosotros. Y eso es parte también importante del gangulero. Aquí podemos ver 2 LL que estamos preparando para echárselo a una persona. ¿Y con quién lo estamos echando? Directamente con 7 rayos. 7 rayos juega una parte importante en la guerra que tiene el gangulero, en las batallas que tiene el gangulero. Ya hemos dicho que 7 rayos es el dios de la pólvora y la guerra y el rey y el dios de los truenos. Por lo tanto, vencer siempre guerra, tenemos que utilizar a esta deidad para nosotros poder vencer a nuestros enemigos. Los hijos de 7 rayos tienen muchas virtudes, sobre todo son personas honestas y son personas que no traicionan a otras personas. Un hijo de 7 rayos, a pesar de que es una persona valiente, decidida para cualquier cosa, hasta para la guerra, también puede ser una persona un poco mentiroso. Y las mentiras, casi siempre, cuando las cuenta, se le convierten en verdades. Dice que los hijos de 7 rayos le gusta la fiesta, le gusta beber y las mujeres. Eso es lo que dicen cuando tú eres hijo de Isasi Sasi 7 rayos. 7 rayos, dueño, como dijimos, de la pólvora, dueño de los truenos, dueño de los tambores, también tira o lanza flechas. Y es por eso que su representación en las patipembas o signos son 2 flechas, una que va hacia abajo y otra que viene hacia arriba. Siempre la patipemba de Isasi Sasi 7 rayos tiene que comenzar en bisongo, en ese signo que es como de multiplicar, y terminar en bisongo. Tía, tía, va limpia en combo. Tía, tía, va limpia en combo. Tía, tía, va limpia en combo. Los ganguleros va limpia en combo. Tía, tía, va limpia en combo. Escucha mi cuento, ya limpia en combo.
La tilla es la escoba amarga que se utiliza y pertenece a Cuba Allende, y muchas veces las limpiezas en Cuba se hacen con tilla con escoba amarga. Muy buena es la escoba amarga para limpiezas o baños. Cuando vas a hacer una ensara en el palo mayombe, vas a decir ensalanga talamberi. Eso significa que vas a hacer una brujería con trampa. Ensalanga talamberi. Es como se dice cuando usted va a hacer una ensara malongo, porque va a utilizar trampa para hacerla en contra de su enemigo. La tijera se llama Casey Ensama y es utilizada para romper corrientes que pueden mandar otros ganguleros o para romper fuerzas que están perjudicando al gangulero. Es siempre importante que haya una tijera, un Casey Ensama en la enganga, pero siempre tiene que estar cerrada, porque si se abre la tijera en la enganga, puede romper sus propias corrientes. Entonces el gangulero la amarra con encangre y mazango con hojas de maíz, y así no deja que la tijera, la ensama, se abra. Todas las engangas tienen sus espíritus y sus virtudes. A pesar de que son gangas de zarabanda o candango de 7 rayos, todos no son iguales porque tienen diferentes espíritus. Y estas engangas o candango o endundo, en musendundu, según de la enganga que hayan salido, estos fundamentos que son entregadas o entregados por la enganga padre pueden ser fuertes, pueden ser jocuma o pueden ser más débiles, de acuerdo a los espíritus que entrega la enganga padre. A pesar que el gangulero puede salir a buscar el espíritu al cementerio, en Finda, a Cunalombo, a Monte y sobre todo a Calunga. Muchos espíritus, el que tiene un quiburé, un madre de agua, un mamá, un bo, tienen que buscar espíritu a Calunga, al mar, y estos secretos, como es natural, los ganguleros que conocen no los expresan. Cada forma primitiva en los muñecos hechos de encangre y mazango, llamados muñecos brujos, datan de cientos de años. Siempre el gangulero mantiene oculto sus trabajos para que no sean reconocidos por otros munanzos congos y sean robados y puestos en esos munanzos congos como si fueran sus espíritus lo que se lo hubiesen dado. Muchos ganguleros se dedican a eso, a robar formas primitivas, a mirar cómo están hechas hasta las engangas, para ellos imitar a esa enganga poderosa que simplemente a veces tienen celos religiosos de saber que un gangulero conoce más que él, que un gangulero tiene una enganga más poderosa que él, o que simplemente sus consultas aceptan más que lo que hace él. Y esto ha traído muchas guerras y muchas veces estas personas se confunden con estos religiosos que no están en guerra, que no están en nada de eso, pero que cuando ellos piden, ellos ven lo que están pidiendo, porque bien se comportan bien con su enganga, porque cumplen los reglamentos de las reglas congas del palo mayombe o palo monte, y eso hace que el espíritu sea más fuerte, sea más poderoso. Es una persona que no fuma cannabis, es una persona que no bebe, es una persona
que lleva a reglamento esta religión, y por lo regular estas personas siempre sus espíritus son fuertes, porque si usted fuma cannabis, como usted mismo se siente, así se sienten sus espíritus. Si usted bebe y está borracho, así mismo se sienten sus espíritus. Y es por eso que en la religión del Palo Mayombe prohíben todas estas cosas. Usted puede beber, puede tomarse un traguito, puede tomarse un poco de vino, pero usted no puede estar borracho, porque así mismo se sienten sus espíritus. Si cuando usted va a trabajar su enganga, usted está borracho, así mismo se sienten sus espíritus, mareados y borrachos. Cuando es un gangulero, que es un hablador, así mismo son sus espíritus, habladores, chismosos, guari guari. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, aleikum salam allá. Estaba hablando con el ahijado mío, el Tata Lamba, que yo le estaba explicando que para hacer los kini, el palo que se utiliza es el palo moruro. Porque mucha gente utiliza otros palos y eso, pero el verdadero palo que se utiliza para los kini, para el muñeco que cuida la enganga, que se mete dentro de ese muñeco un espíritu, no que se rellena, simplemente toma forma en ese muñeco llamado kini, y el palo que utilizamos para realizarlo, para hacerlo, se llama palo moruro. Y esto lo tenemos que ir a buscar a Cuba, porque que yo sepa no hay palo moruro por ahí. Otras tierras congas, otros munanzos congos, dicen que hacen el kini con palo Ramón, que dice que sirve para agarrar los espíritus, los enfumbe. Para utilizar el kini, el palo que utilizan, dice que es palo Ramón. En Congo se llama Guarimbao, en Quita, Quitán, Moloyumba, en Queto. Es un poco complicado, pero es así como se llama, y es así como lo tenemos que llamar en la traducción de los viejos ancestros que dejaron estos conocimientos. Pero otras tierras congas, como mi munanzo congo, dice que lo hacen con palo moruro. Pero hay otros munanzos congo que dicen que lo hacen con palo Ramón. Que es un poco raro, tú sabes, pero bueno, así es que se conoce. Guarimbao, en Quita, Quitán, Moloyumba, en Queto. Es como se llama el palo Ramón. Por el tema del embotellamiento que hablamos anteriormente, pero repetimos ahora, ustedes están viendo la flecha, por eso son flechas de Isasi 7 rayos. Y es por eso que la botella se cubre con tela roja. Y esa es la representación de Isasi 7 rayos. Cuando tú embotellas a un espíritu, lo estás embotellando por los caminos de Isasi 7 rayos, a pesar que usted lo pueda llevar para el cementerio y enterrar la botella o tirarla al mar, que es lo mejor que se puede hacer para que el espíritu no regrese nunca más, porque es cogida entonces por Kiburé y no lo deja salir del mal. Los espíritus sienten terror cuando usted lo embotella. Muchos de estos espíritus que yo he embotellado en mi vida, otras veces yo no le he tirado mal, yo simplemente lo he guardado por muchos años, después lo he destapado y he cogido ese espíritu para utilizarlo como un kisi de enganga, porque es un espíritu bueno que yo puedo utilizar. La limpieza en Cunalombo juega una parte, como hemos dicho, importante
en las Red Las Congas del Palo Mayombe. Tratamos siempre de ayudar a la persona haciendo limpieza, haciendo ceremonias que van a estar siempre abriendo los caminos de la persona. Preguntamos con un dilongo o plato, ahumándolo con la vela. Es así que podemos saber lo que esta persona tiene, que tiene una ñoca enredada en su cuerpo, y esto es un espíritu que se hace pasar por ñoca, por 21, por un reptil, y lo tiene ahogándolo. Las representaciones de los inquisis de Nganga, muchas veces cuando son arreados, nosotros fabricamos y hacemos al inquisi de Nganga para que este espíritu vaya a donde se mande con las piezas necesarias, con las herramientas necesarias, con el machete, con el garabato, con el collar de huanga de guerra, y ese espíritu es poderoso, pero eso se le hace a un espíritu de jerarquía que existen en la Nganga. Hay espíritus más poderosos que otros. En la Nganga habitan espíritus mujer, habitan espíritus niños, habitan espíritus viejos, habitan espíritus hombres y de todas las edades, porque son espíritus que son utilizados en las Red Las Congas del Palo Mayombe. No quiere decir que todos los espíritus se convierten en perro inquisi de Nganga. Hay espíritus de nuestra era, de la época de nosotros, como usted y como yo, y que no son africanos, y que no son de África, ni son negros, son blancos, y son espíritus que siguen y están, que en vida eran religiosos y viven en la Nganga, según estas formas primitivas de las creencias del gangulero. Por eso tenemos que aprender todas estas cosas. Usted ve este video, usted no lo entiende, usted vuélvalo a repetir, porque usted va a entender mucho más estas formas primitivas cuando usted las analiza cómo es que son. Porque si usted no conoce lo que es la esencia del palo mayombe afrocubano, usted simplemente va a cometer falta, va a seguir cometiendo errores y va a seguir en las mismas consecuencias que cuando usted comenzó, que no sabía, porque usted va a llevar ese arrastre de no saber por más tiempo. No importa que usted se rayó hace 10 años, 15 años, 20 años, si usted no lo enseñaron, si su padrino no lo enseñó, si no le dieron los conocimientos necesarios, van a pasar 20 años y usted no va a saber nada en las Red Las Congas del Palo Mayombe. Por eso me escriben muchas personas y dicen que en 2 años que llevan viendo mis programas, han aprendido más que hace 20 años que están rayados. Y es la verdad, porque yo siempre expreso los mejores conocimientos para que las personas comprendan cómo es que funciona Palo Mayombe, todo lo que nosotros podemos hacer, lo que no podemos hacer, y mantenemos ese orden religioso para conocimiento de las nuevas generaciones de religiosos y para aquellos que ya llevan tiempo en la religión y que no han podido tener la oportunidad de expandir sus conocimientos y de aprender. Aquí lo que hacemos es expandir nuestros conocimientos de lo que ya nosotros conocemos. Y de esa manera nosotros trabajamos. Aquí vemos la espada de Isasi Sasi 7 rayos, el puñal de Mamachola, el machete o la mocha de Mamá Umbo y el embele de 7 rayos o de Sarabanda también utilizan embele. Se dice que quien masca hierro escupe sangre. Todos sabemos que estamos en la religión, que las muanas o yayi no pasan perros de Nganga, no pasan perros de la Nganga. En un momento dado puede recibir las vibraciones de esos espíritus. Solamente eso. Las mujeres o las yayi no pasan perros en Nganga. Así que todo el mundo debe saber eso y conocerlo.
Nunca los Inquisi de Nganga llegan a materializarse en una muana, en una mujer. Porque ellos no pueden pasar con la fuerza que ellos se representan y se materializan. Es por eso que las muanas o las yayi o las mujeres no pasan Inquisi de Nganga. Las mujeres o las yayi no pueden pasar por abajo del Curunfinda tampoco. Las yayi tienen que usar pantalón, tienen que recogerse el pelo, no se pueden pintar la cara con creyones de esos de labios porque no es aceptado alante de la Nganga. Ni las mujeres ni las yayi pueden estar en falda alante de la Nganga. Siempre que una yayi se presente en su Munanzo Congo, tiene que vestirse como si fuera un hombre, con pantalones holgados y no con pantalones apretados para estar alante de la Nganga. Eso es importante. No como en la santería o en Lucumí, que la gente se visten como quieran vestirse. Aquí no. Aquí se respeta mucho el Munanzo donde está la Nganga. Y cualquier padrino de respeto no permite ni que las personas o los ahijados vengan con olor a perfume, porque dicen los espíritus que es olor a tano. Quiere decir tano a prostituta. Y es por eso que siempre el gangulero mantiene un orden en su Munanzo Congo y no deja entrar a una yayi, así sea muy buena, en falda, ni con la cara pintada, ni con olor a perfume, ni con pantalones estrechos. Simplemente tiene que usar, si va a trabajar delante de la Nganga, si va a participar de un rayamiento, si va a participar de una consagración, tiene que estar vestida con pantalones holgados, con camisas o blusas anchas, y no puede estar con nada apretado alante de la Nganga. Hay Munanzos Congo que dice que el espíritu se materializa por una yayi, pero los padres Nganga pueden hacer pruebas como prender pólvora o fula arriba de la espalda de ella, o también darle en velazo de acuerdo a las leyes que tenga ese Munanzo Congo. O sea, que si una yayi se materializa por ella un Inquisi de Nganga, el padrino puede coger pólvora, fula y prendérsela en la espalda a ver si de verdad tiene al Inquisi de Nganga o no lo tiene. Pero muchas yayi no se someten a esas cosas porque ellas saben que pueden sentir que se materializa el espíritu en su combo, puede sentir las vibraciones, pero no va a pasar por ella. Y estas son cosas que todos lo tenemos que saber para no hacer papelones que cuando vayan a tu Munanzo Congo, la yaya aquella que está ahí en la esquina le da el ataque y quiere pasar un Inquisi de Nganga que se le montó. Eso no funciona aquí así. Esto no es como el santo que se le montó el santo. No, aquí no hay nada de eso. Aquí las yayi tienen que respetar las leyes religiosas del Munanzo Congo, que casi siempre son machistas. Los Munanzos Congo no permiten que las yayi arreen con fula, con pólvora, porque para la vista de los espíritus ella tiene raja y no veroco como tienen los hombres. Y entonces todo esto es cuestión de machismo, pero son leyes que están dentro de esta religión y que nosotros conservamos y seguimos aceptando las leyes que fueron transmitidas por nuestros ancestros. Eso es igual que para ser gangulero
no puedes tener preferencias sexuales. Esto no es como el lucumí que permiten a todas las personas porque se dicen que todas las personas son hijos de Dios. Pero en el Palo Mayombe existen esas leyes y no las he puesto yo. Vienen de hace cientos de años atrás y se mantienen estas leyes como orden religioso para aquel que está en la religión y desgraciadamente no puede hacer cosas indebidas. Aquí no se puede estar fumando cannabis, aquí no se puede estar emborrachando, tienes que ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo, respetar a tus padrinos, respetar a tu enganga, querer a tu enganga, no traicionar, ser un hombre honesto, ser un hombre pulcro, como se dice, y ser un buen gangulero. Aquí no se puede ser chapalero, no se puede estar hablando de más, porque aquí la enganga, los padrinos, no pueden permitir ese tipo de habladera que cada 5 minutos están en un chisme diferente. Esos guari se tienen que ir para otra religión. Esto funciona así. Yo no soy el que pongo las leyes. Yo cumplo las leyes como son. Y para mí es importante poder estar en esta regla porque yo sé que los espíritus van a ver en mí esa persona honesta, sencilla, que ellos quieren ver en su Munanzo Congo, en su enganga. Dicen los viejos mayumberos que ojo malo no lo mira, que boca mala no le habla, que pie malo no me brinca y mano mala no me toca, espina mala no me hinca. Y como es natural, siempre el gangulero mantiene en un tabú estas formas primitivas que hoy ustedes tienen esta oportunidad gracias a las redes sociales que han podido dar esta oportunidad a todas las personas como yo para poder expresar sobre la cultura afrocubana que llegó a Cuba hace cientos de años y que hoy en día está vigente y que muchos países han tomado esta religión para sus creencias. Los mayumberos ofrecen menga a los inquisis de enganga. Los ganguleros hacen muñeco brujo con encangre y mazango con hojas de maíz. Los mayumberos trabajan directamente con tarro de venado, echarirí, pero utilizan esta representación como esta que vemos aquí en forma de mano, y es por eso que podemos hacer los inquisi malongos o los inquisi que hacemos, ponerle el tarro de venado para así agilizar el trabajo que se hace. Muchas veces los religiosos no tienen conocimiento de estas cosas y cuando usted hace un trabajo, una patipemba, un signo, una representación, una ensara, usted pone un pedazo de tarro de venado, echarirí, que es el tarro, y esto va a ayudar a agilizar la ensara que usted está haciendo. Nosotros también prendemos lámparas de aceite con aceite y algodón y esto se lo podemos presentar a Cubayende, también a Mamachola, y estas lámparas de aceite, como es llamada, antiguamente eran utilizados en los Munanzos Congo, en aquellos ganguleros en Tambatilanga, y muchas veces hacían velas en pemba de cebo de carnero.
o hacían ellos en Pemba de la cera de la abeja, del panal de abeja. Por eso, ellos nunca les gustaba que no hubiera ninguna acción de otras personas de ir a comprar una vela, que eso viene con otras acciones de gente que la han tocado, de personas que la han tocado, y ellos mantenían su enganga muy nítida de todas esas malas acciones que pudieran decir. Ahora usted aparece con una vela y esa vela la tocó 10 personas y usted la trae a la ganga y va a prender la enganga con ella. Antiguamente no hacían eso, ellos hacían la vela de cera, la vela de cebo o la lámpara de aceite para algunas deidades. Un ensalamaleco de Cunanchila para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los enguellos, que Sambiampungo Cutar en todos los diames de Agüe, que Mamba que Uria en Silas o Cuma Talanquera, que paso a paso llega lejos, que como ñoca no deja rastro, y como Pemba, lumba cheche.